7 de la mañana con 7 minutos. Ustedes escuchan Buenos Días América. Bueno, lo anunciado, ya está con nosotros el coordinador de la bancada de la Izquierda Democrática, el asambleísta Marlon Cadena. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Muy buenos días, Carlos. Buenos días a todo el pueblo ecuatoriano y especialmente al guayaquileño. A las órdenes. ¿Cómo le va, asambleísta? ¿Cómo observa al país usted desde la Asamblea Nacional, tomando en consideración que ya llegamos al 5º día de movilización indefinida convocada por la CONAIE? Con mucho optimismo. El día de ayer fue un día muy tenso. El miércoles en la noche había muchos rumores que corrían por los pasillos de la Asamblea, incluso a nivel de la ciudad se veía que el ámbito era bastante complejo y en ciertos lugares convulsionado, de manera que hacía prever de que el día de mañana, jueves, el día de ayer, iba a ser una sesión bastante agitada en la Asamblea, y por esa razón decidimos ir, por cuanto se corría el rumor de que iba a haber una muerte cruzada, ya sea por parte de la Asamblea, por parte del Ejecutivo, de manera que como demócratas, como guardianes de la democracia y de la institucionalidad del país, acudimos a la Asamblea. En buena hora, el clima social durante el día de ayer fue prácticamente calmado. Se notaba en el escenario que había presiones, pero nada de lo que se había previsto o se había rumorado sucedió, de manera que la sesión transcurrió de una manera bastante normal y en la ciudad igual. Se focalizó en ciertos lugares las movilizaciones y manifestaciones, y más bien la ciudadanía entendió de que la protesta social es legal, es importante, es constitucional. El pueblo tiene el derecho a expresar su descontento, pero debe hacerlo de manera pacífica, de manera que hemos visto, y por eso es que mi percepción también es que el pueblo ecuatoriano entiende que hay que protestar, hay que ser enérgico, hay que ser contundente, pero también hay que deslindarse de esos actos violentos que desdicen de la naturaleza legítima que tiene esta protesta. Oiga, asambleísta, y vemos, ayer tuvimos algunas informaciones de que se abría la posibilidad de que haya un diálogo. Muchos actores sociales pusieron ya posibilidades de mediación para darle una salida a esta crisis por el bien del país. La gente que no trabaja necesita trabajo, la gente que no tiene medicina necesita hacerse atender en un hospital, pero hay gente que vive al diario y que en estas movilizaciones no ha podido llevar un pan a la mesa por cuanto le ha tocado cerrar la tienda, porque ha tenido miedo a que le saqueen su negocio, porque han roto la vía y los quienes pasan por ese lugar ya no pueden hacerlo. Entonces esta manifestación, esta movilización ha polarizado nuevamente, pero hoy hay una posibilidad ya de que muchos movilizados, muchos frentes e incluso la sensatez del gobierno haga que pueda encaminarse un diálogo, que es lo que los ecuatorianos necesitan. Asambleísta, esperemos que esta expectativa positiva que usted tiene se concrete, ¿no?, en la realidad en las próximas horas en el país. Ayer justamente la Asamblea Nacional aprobó una resolución en donde le piden al gobierno que libere a cerca de 50 detenidos desde el lunes en el marco de las protestas, además un exhorto al Ejecutivo para que responda los 10 pedidos de la CONAIE. Esta resolución contó con el respaldo de la Izquierda Democrática. ¿Están de acuerdo con pedirle al Ejecutivo la liberación de los detenidos? No, más bien debió haber sido un pedido dirigido a la función judicial, si ellos son los que están a la larga o los que van a procesar a los detenidos, a los manifestantes. Bueno, en realidad es un exhorto. La Asamblea Nacional, como ente político, tiene que pronunciarse ante todos estos sucesos, y en la resolución que había planteado Pachacuti está claramente, y por eso nosotros hemos insistido, que la liberación debe ser a las personas que injustamente han sido detenidas. A los otros, a los violentos, a los que han estado haciendo destrozos, a los que han sido detenidos con flagrancia, necesitan un debido proceso. De manera que Pachacuti ha aceptado nuestras observaciones y
y realmente nosotros hemos apoyado porque la protesta social es legítima, pero tiene sus límites. Nosotros debemos apoyar que la gente se manifieste, que haga sentir al Ejecutivo que está equivocado, que durante un año y un poco más no ha cumplido las promesas de campaña. Pero nosotros no podemos permitir que a nombre de eso se trate de desestabilizar el país, se trate de ir en contra de la propiedad pública y privada, en contra de la gente y enfrentarle pueblo contra pueblo. Oiga, hay otro hecho que está pasando de agache en el marco de esta movilización indefinida y es el audio que publicó La Posta, en donde se escucha al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Morillo, conversando con un juez supuestamente a nombre del presidente de la República, para que de una u otra forma incida a favor de Guadalupe Llori respecto a ciertas medidas cautelares. ¿Cuál es su criterio y el criterio de la bancada de la izquierda democrática en el marco de esta aparente metida de mano a la justicia ecuatoriana por parte del Ejecutivo y hechos que también han incidido en la función legislativa, asambleísta? Bueno, nosotros nos hemos pronunciado el día de ayer justamente para que no pase desapercibido un hecho lamentable, de acuerdo a lo que hemos podido escuchar y ver a través de las redes y a través de este medio de comunicación. Nosotros hemos cuestionado la presunta injerencia de un poder desde el Ejecutivo en otras instituciones del Estado. Nosotros hemos creído que hay que darle a cada institución su independencia, su autonomía para que puedan realizar su trabajo. De manera que nosotros hemos rechazado y hemos exhortado a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones necesarias, adecuadas, y sean ellos quienes determinen el grado de responsabilidad que tiene uno u otro poder del Estado, y en función de eso, pues nosotros asumiremos con mucha seriedad, porque esto no es un problema menor ni un caso aislado. Hemos tenido ya situaciones como, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana también hubo un audio, de manera que hay que tomarle muy en serio, porque si antes cuestionábamos, hoy no es posible que se vuelvan a repetir los mismos hechos de los cuales hemos tenido que lamentar. Oiga, asambleísta, ayer también, asimismo, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la ley humanitaria. El mundo está creyendo que han derogado la ley, más bien la han reformado. Aclárenos este tema. Y también allí han incluido el tema de la reprogramación del pago de cuotas con entidades financieras para que se efectúen acuerdos con sus clientes y refinancien sus deudas desde marzo del 2020 hasta diciembre del 2021. ¿Cuál es su criterio respecto a este tema? Y también, ¿qué esperan del Ejecutivo sobre la posibilidad del veto? Bueno, en realidad nosotros siempre apoyaremos estas iniciativas. Nosotros nos sumamos a que haya esta reforma, por cuanto no todo lo que estaba en esa ley fue eliminado. Hay algunos artículos que son beneficiosos que tenía esa ley, porque no todo es malo. En realidad solamente se aplicó lo nefasto, lo que iba en función de grupos de interés en esa ley humanitaria, de manera que los artículos, las transitorias beneficiosas para el pueblo ecuatoriano son las que se conservaron y van a ir a diferentes cuerpos legales que tenemos nosotros, a otras leyes, van a ser incorporados. De manera que es como usted dice, lo que necesitamos es que el gobierno en estas circunstancias le mande un mensaje al pueblo ecuatoriano y acoja las sugerencias de la Asamblea Nacional. Por el bien del país, por el bien del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano está ahorcado de las deudas que tiene con el sistema financiero. No sabe cómo pagar y recibe llamadas para decirle que le van a quitar sus propiedades, su casita, su negocio, porque le van a embargar. Así es que estas leyes, estas transitorias, van a ser las que se persistan y esperemos que el Ejecutivo no vete, pero si veta. Ayer hubo una contundente respuesta a la propuesta de esta reformatoria, así es que esperamos que se repita para el bien del pueblo ecuatoriano. Oiga, asambleísta, ustedes siguen siendo cercanos al gobierno, porque lo escucho bastante crítico esta mañana, y leo esta pregunta porque existe una denuncia de incumplimiento de funciones en contra de Yesenia Guamaní, quien es segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y ella es integrante de la izquierda democrática. Tal parecería que entonces que el acuerdo con el gobierno ya finalizó. Hay que
ser claros, Carlos, con mucho respeto. Nosotros nunca hemos tenido un acuerdo con el gobierno. Nosotros hemos sido críticos siempre, pero la diferencia es que hemos sido propositivos. Nosotros no podemos quedarnos en ese estar contra todo por si acaso. Al contrario, nosotros hemos propuesto, por ejemplo, ayer hemos hecho una propuesta de que el presidente debe abrir a una mesa de diálogo donde haya algún delegado, por ejemplo, de la conferencia episcopal, que pueda juntar a los actores en la manifestación y que además de eso se llame a las cámaras de la producción para dialogar, en este caso, con el movimiento indígena, para llegar a un acuerdo para solucionar. Hemos sido críticos, pero hemos sido propositivos, de manera que nosotros no hemos tenido nunca un acuerdo con el gobierno, nos hemos mantenido siempre cuestionando, coincidiendo con la bancada que venga, siempre y cuando las propuestas sean buenas para el pueblo ecuatoriano. A veces nos ha tocado estar muy pegados a UNES y nos han dicho correístas, otras veces hemos tenido que irnos aceptando propuestas de parte del Ejecutivo porque son buenas y nos han dicho lacistas. Sin embargo, nosotros somos de centro izquierda y hemos pensado siempre en el pueblo ecuatoriano, no irnos a los extremos, trabajar en función del pueblo más que cualquier otra cosa. Oiga, ¿y ustedes se van a unir a la nueva mayoría asambleísta, ustedes, los de la izquierda democrática? Hacia allá iba. La cuestión de Yesenia Guamaní es realmente lamentable decirlo así, que en la casa donde se debe respetar y se construyen las leyes, tengamos que estar viviendo una situación como la que afronta Yesenia Guamaní e Izquierda Democrática. Ella está acusada de incumplir funciones por haber mocionado. A alguien deben acusarle porque no hace las cosas. A ella le dicen que es por haber mocionado. Nosotros, dentro de la ley de la función legislativa, tenemos estipulado que nosotros debemos mocionar. Es nuestra función mocionar. ¿Qué mocionó Yesenia Guamaní? Que se haga la consulta a la Corte Constitucional para ver si cabe o no cabe el tratamiento de la ley derogatoria de la ley de tributación. Eso debía bajar al Pleno. Hay un cuerpo colegiado que tiene que apoyar o negar la propuesta de la moción del asambleísta. Pasó al Pleno con 4 votos. Por eso le acusan a Yesenia Guamaní. Ahora, las mayorías que se configuran en este momento hacen que todo lo que sea incómodo tengan que quitarlo de su paso. ¿Por qué? Porque les resulta incómoda Yesenia Guamaní, ahora quieren quitarle de ese puesto. Entonces nosotros hemos sido muy críticos, exhortamos a esta nueva mayoría, a la bancada de UNES, a los asambleístas del Partido Social Cristiano, a los rebeldes, tanto de Izquierda Democrática como Pachacuti, que están en esa comisión, a que analicemos los hechos, que tengamos una objetividad, que por el bien del país hagamos las cosas bien y le mandemos un mensaje de que en la cuna donde se respeta y se hace la Constitución, pues es nuestra luz y nuestra guía para poder tomar decisiones. Asambleísta, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por sus minutos esta mañana aquí en Buenos Días América. Era el asambleísta Marlon Cadena. Que tenga un buen día. A usted, Carlos, y a todos los ecuatorianos y guayaquileños les deseo lo mejor y que salgamos de esta crisis, que no haya problemas, que no haya saqueo, más bien que podamos canalizar toda esa protesta reprimida, pero podamos hacerlo de una manera adecuada. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias, buenos días. 7:21 por acá continuamos.